El video de hoy no es sencillo de hacer porque es una despedida. Y una despedida de nuestro máximo ídolo o uno de los máximos ídolos en la historia de River y la persona que más quiero yo futbolísticamente. Sí, Marcelo Daniel, el muñeco Gallardo. Antes que todo, gracias muñeco. Gracias de verdad. Bueno muchachos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Como dije al principio, el video de hoy no es fácil hacer porque es una despedida. El día de hoy se despidió Marcelo Gallardo en el Monumental contra Banfield, su último partido como director técnico de River. Duele porque además de que se va un ídolo, el muñeco Gallardo, ahora sí verdaderamente no sé cuándo va a volver a River y si es que vuelve, ¿no? Porque todos en la primera etapa cuando se fue el muñeco Gallardo sabíamos que iba a volver sí o sí, era fijo, pero nadie se imaginaba que iba a volver tan rápido, porque el muñeco de Gallardo se fue en noviembre de 2022 y volvió a mitad de 2024, más o menos. Volvió muy rápido, pero ahora yo creo que si es que vuelve, van a pasar muchos años para que vuelva Gallardo. Por eso más que nada duele. Y bueno, en este video vamos a analizar un poco lo que fue Gallardo, su primera etapa, su segunda etapa también. Vamos a hablar un poco del muñeco Gallardo en modo despedida, porque bueno, como en este canal de YouTube soy nuevo, hace un mes que hice mi primer video, yo hacía, era más de hacer videos en TikTok, en Instagram, más creador de contenido en esos lados, pero bueno, en YouTube estoy hace muy poco y todavía no le había dedicado un video a Gallardo como tal. Y literal el primer video que voy a hacer de Gallardo es la despedida. Una tristeza, pero bueno, la verdad que me duele mucho que se vaya el muñeco Gallardo, porque como lo dije, es la persona que más quiero futbolísticamente. Y una cosa que quiero aclarar, yo quería que Gallardo se vaya para que su etapa en River no quede manchada, ¿no? Es más, yo dudaba de que vuelva Gallardo en su segunda etapa, porque cuando vos ganás todo, es muy difícil de volver a ganar. Y ahora hay hinchas, yo no me incluyo, pero ahora hay hinchas que están enojados con Marcelo Gallardo, ¿entendés lo que es eso? Que capaz que ya lo odian o ni lo bancan a Gallardo. Y eso es una locura, es una tristeza. Por eso más que nada yo no quería que vuelva y quería que se vaya ahora antes que sea peor lo que le estaba pasando a él y a River. Porque vos cuando sos un ídolo, un jugador muy querido y volvés, te estás arriesgando a todo lo que hiciste en la primera etapa. Y eso es muy, pero muy jodido. Yo quería que se vaya Gallardo porque ya yo pensaba que no le podía dar ninguna idea al equipo. Ya está quemado de la cabeza el muñeco de tantos partidos dirigidos al River, más de 500 partidos, más de 10 años. O sea, una idea nueva al equipo no le podía dar. Necesitamos ideas nuevas, un ET nuevo, ideas frescas, cambiar un poco el ánimo, ¿no? Por más que Gallardo, para mí no hay mejor técnico que Gallardo, pero es cambiar de aires para que el equipo mejore, ¿no? Pero igualmente, aunque yo pensaba eso, que Gallardo se tiene que ir y todo, porque los resultados tampoco lo acompañaban, duele un montón que se vaya Gallardo. Y yo creo que hasta el que más odia a Gallardo le debe doler que se termine yendo Gallardo, por él, que decía todos los días, andate, Gallardo, andate. Ahora lo ve y se fue y dice, ¿quién viene como DT? Coudet, dudoso. Como Gallardo no va a haber. Quieran o no, no hay como el muñeco. Pero bueno, vamos a repasar primero lo que fue un poco la primera etapa de Marcelo Gallardo como técnico de River Plate. Bueno, como todos sabrán, Marcelo Gallardo fue un jugador de River. Acá lo voy a dejar alguna foto cuando haya jugado con River, que era muy chico. La rompió en ese tiempo, ganó la Copa Libertadores. De hecho, Gallardo tiene 3 Copas Libertadores, 2 como técnico y una como jugador. Bueno, la rompió, después se fue a Europa y después volvió a River también como jugador. Pero su etapa dorada arranca en 2014, donde reemplaza a un técnico también muy querido por ese tiempo, por esos años, que era Ramón Díaz, que estaba del 2013, estuvo de 2013 a 2014, que esa fue su tercera etapa, si no me equivoco, corríjame en los comentarios, el River Plate. También Ramón Díaz, un DT muy pero muy querido, pero en ese tiempo se peleó con la dirigencia y lo terminaron, no sé si lo terminaron echando o se fue. Pero bueno, en 2014 asumía un ex jugador del club, sin experiencia larga como DT, con presión y con historia pesada. Venía a dirigir a Nacional, pero River no es cualquier club. River venía a salir campeón con Ramón Díaz en el torneo 2014, me acuerdo con un gol
de cabenada y de taco contra Quilmes, tremendo. Y muchos pensaban en ese tiempo que iba a ser un ciclo muy corto el de Marcelo Gallardo, en 2014, ¿no? Porque creo que Marcelo Gallardo agarró a mitad del 2014, si no me equivoco. Claro, porque River fue campeón 2014 de la liga. Sí, debe haber sido a mitad o a final de año. Y por eso todos pensaban que era una etapa corta, pero bueno, le teníamos fe. Porque bueno, venía de un equipo más o menos armado porque ya era campeón, pero nada que ver al River que después dirigió Marcelo Gallardo, ¿no? Que ahí sí, volaba. En 2014 con Ramón Díaz jugaba bien River, pero era Cabenay, te digo que hacía el mayor laburo. Y aparte River venía de años muy oscuros y de no ganar títulos importantes de verdad, salvo esa liga del 2014. Pero bueno, todos pensaban que iba a ser un ciclo corto, spoiler, no lo fue, duró más de 10 años. Bueno, y meses después de agarrar River, Marcelo Gallardo, que venía de dirigir Nacional, como dijimos, gana la Copa Sudamericana 2014. Y ahí arrancó la historia, ahí arrancó el ciclo Gallardo. Pero no fue solo eso, eliminó a Boca Juniors en semifinales con el famoso penal de Gigliotti, le ganó la Bombonera también ese año y empezó a construir algo más grande, una identidad, una forma de jugar, la presión alta, y nació la famosa mística copera de River. Porque en esos años River, los últimos 10, 15 años te diría, porque la última vez que River había ganado un título internacional había sido en el 90 y pico. O sea, en ese año, en el 2014, River volvió a ser un equipo copero. O sea, imagínense el tiempo que tuvo que pasar para que volvamos a tener mística copera. Y todo gracias a Gallardo. Pero bueno, estamos resumiendo todo, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas. Pero bueno, como son tantos años, va muy rápido. Ahora vamos a ir con el 2015, que River no se quedó ahí, aparte de ganar la Copa Sudamericana, porque en ese tiempo se podía jugar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores a la vez. Bueno, River se reforzó con muchos jugadores a comparación del 2014, tras ganar la Copa Sudamericana y entró más plata. River hizo bastantes fichajes, gracias a Dios. Y uno de los fichajes estrellas que le vino muy bien a Marcelo Gallardo es traer a Lucas Alario. Claro que sí, porque con ese y con unos tantos fichajes más, River fue campeón de la Libertadores 2015, después de 19 años. Bueno, ahí jugamos el Mundial de Clubes, que jugamos una final contra el Barcelona, de Messi, de Iniesta, de Neymar, estaban todos los nenes ahí. Xavi creo que también estaba todavía. Piqué, estaban todos los nenes, todos los cracks. Pero ese no fue el momento que todos nos acordamos, ¿no? El momento que lo hizo inmortal al muñeco, la estatua. Bueno, después ponele que tuvo unos 2 años flojitos River, por así decirlo, 2016 y 2017, internacionalmente, ¿no? Porque en el fútbol argentino seguía jugando bien River, aunque no ganó tantas ligas para ser Gallardo, pero seguía jugando bien, seguía compitiendo, seguía ganando los clásicos a Boca, seguía marcando una identidad, ¿no? Lo que jugaba River en sus años fue impresionante. Y bueno, ahora llegamos al 2018, lo que todos nos acordamos, lo que todos conocemos, y no hace falta decir nada, ¿no? River Plate versus Boca Juniors. Gallardo ganando su tercera Copa Libertadores, como dije, 2 como técnico, una como jugador. En el Santiago Bernabéu, River campeón de América en Europa. Eso es cine, eso es una locura. Pero bueno, como digo, ese River, aparte de tener mística, no solo ganaba, competía siempre, siempre competía en todas las competencias, en todos los partidos. Podía perder River, porque perdió, o sea, qué equipo no pierde, ¿no? Pero te competía todos los partidos. No había un partido que vos digas, no, River acá no compitió, River no puso huevo. No, podés perder porque es fútbol, pero lo que jugaba River es una locura. Ah, y me olvidé de decir algo de la Copa Libertadores 2015 y 2018. Dos de los partidos más épicos que me acuerdo en mi vida. Primero, el de Cruzeiro versus River en la Copa Libertadores, que fue cuando River lo remontó al Cruzeiro. Una locura. Ahí River empezó a dejar de tenerle miedo a los equipos brasileños. De verdad. Porque ese Cruzeiro jugaba muy bien y me acuerdo el gol de Teo Gutiérrez, voy a ver si puedo dejar una foto acá de Teo. Fue uno de los goles que más grité en mi vida, ese gol de Teo Gutiérrez. Jugador de partidos importantes, Teo Gutiérrez. Porque tiene 20 goles en uno más en River, pero son todos importantes, todo importante. Bueno, y después contra Gremio de Porto Alegre en las semifinales de la Copa Libertadores 2018. Una locura. Partido con lluvia, semifinal de Copa Libertadores. River también lo tenía que remontar. Eso es cine, no se explica ese partido. Es una locura. Bueno, y después los partidos contra Boca, ¿no? Porque contra Boca jugó en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores
Libertadores 2015, Copa Libertadores 2018 y Copa Libertadores 2019. Ahora vamos a ir un poquito más a los números y seguimos con los años de Marcelo Gallardo. Los números de Marcelo Gallardo, más o menos. 14 títulos, 2 Libertadores, una Sudamericana, 3 Copa Argentina, una liga profesional, eso es lo que digo. Gallardo le fue bastante mal, por así decirlo, en la liga argentina, porque ganó una sola y la ganó en 2022 con uno de los peores River del último año, te diría. O sea, no de jugadores, de cómo jugaba. Porque nada que ver al de 2019, 2018, 2015, 2016, no. Tenía buenos jugadores, pero ganó una sola liga Gallardo. Eso es una locura. Una liga profesional, una recopa y una suruga van. Más de 400 partidos dirigidos y más del 60% de efectividad ganada. Pero bueno, ahí estamos resumiendo un poquito los años de Gallardo, lo que hizo Gallardo. Que para mí River pasó de ser un equipo irregular a ser el equipo que nadie quería enfrentar. Por la presión alta que tenía, la intensidad, la personalidad. Gallardo con una identidad, una forma de jugar el fútbol en el fútbol argentino que después todos los técnicos le quisieron copiar. Y también por eso lo empezaron a adivinar y le empezaron a ganar mucho más, ¿no? Porque todo le quería ganar a River, todo le quería ganar a Muñeco Gallardo. Era así, fue así y es así todavía. Va, ahora no porque ya se fue. Bueno, y aparte de la identidad, la forma de jugar, los títulos, tenemos que hablar de los jugadores que potenció el muñeco Gallardo, que potenció y que también sacó de las inferiores, porque todo el laburo de inferiores es gracias al muñeco Gallardo, porque él siempre estaba atento a la reserva, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, para ver qué jugadores podía subir a primera y siempre potenciarlos, motivarlos, enseñarles de todo. Entre ellos tenemos Poncio, Enzo Pérez, Julián Álvarez, Nacho Fernández, Montiel, Armani, bueno, Mastantuono, Echeverry, ¿quién más tenemos? A ver. Bueno, Ezequiel Palacios, toda de Gallardo también. Borrete podría decir que también lo potenció él. Y un montón de jugadores que seguramente me está acordando. Y seguramente los próximos jugadores que salgan, que debutan en River, que ahora están en la reserva, que estén en la segunda, en la tercera, que todavía que ahora deben tener 15, 16 años y en los próximos años van a estar debutando en River, va a ser gracias a Marcelo Gallardo, porque todo el laburo de las inferiores es y fue de él. Por eso que todo lo que le pasa a River le siga pasando, hay que agradecerle al muñeco Gallardo. Y por eso que duele su salida. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. ¿En qué estábamos? Ah, en 2019. Bueno, en 2019. Me acordé de 2019, me acordé de la final contra Flamengo, la puta madre. Bueno, pero en 2019 yo creo que fue uno de los últimos River que jugaba. Bueno, 2019 y 2020. Vamos a ser buenos. 2019 y 2020. Creo que fue uno de los últimos River que jugaba bien, bien, bien al fútbol verdaderamente. Después hubo destellos de jugar bien, como en 2022 con Gallardo y en 2023 con De Micheli. Pero nada que ver comparado con los 2018, 2019, 2015 y todo eso. En 2019 River llegó a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, acá la podemos ver. Pero lo más loco de esto es que eliminó a Boca Juniors en las semifinales, empatando en la Bombonera y ganándole en el Monumental con un gol de Nacho Fernández. Pero lo más loco de eso es que hace un año atrás había sido la final de las Copas Libertadores contra Boca. Y va y lo eliminamos en semifinales con el parche de campeón en la camiseta. Una locura. Eso es cine. Pero bueno, en la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo nos quedamos a 3 minutos. Eso duele. Si no, Gallardo tenía 4 Libertadores. 4 Libertadores. Bueno, y en ese mismo año River también pierde la Liga Profesional del Fútbol Argentino, quedando segundo, que la ganó Boca. Creo que por 1 o 2 puntos lo ganó Boca. Estuvo muy cerca River de ganar esa liga. Gallardo siempre tuvo mal la suerte con las ligas, pero también ganó la Copa Argentina. Así que ahí sumó títulos en 2019. En 2020 creo que no sumó títulos, pero seguía jugando bien River, como lo digo, que quedamos eliminados contra el Palmeiras en Brasil injustamente por aquel gol que seguramente la gente se acuerda contra de Montiel, de volea que se lo anularon, mal anulado, como no, los brasileros robando. Pero bueno, en ese momento River le seguía compitiendo a los brasileros. River era fuerte contra los brasileros. Vos fijate que el Palmeiras no tuvo que robar para ganarlo esa serie. El Flamengo le pegamos un baile en toda la final de la Copa Libertadores y nos hicieron 2 goles en los últimos 3 minutos. De pedo. En 2018 eliminamos a Gremio. En 2015 a Cruzeiro. En ese tiempo River jugaba, competía contra los brasileños y ganaba. Yo lo digo porque algunos se olvidan de la historia por los últimos años que pasó, que bueno, el año pasado lo eliminó Palmeira, en 2024 lo eliminó Mineiro, en 2023 lo eliminó el Inter de Porto Alegre. Sí, fueron eliminaciones duras, pero
ganamos más de lo que perdimos los últimos años contra los brasileños, te diría. Bueno, y ya nos vamos al 2021, que el 2021 fue flojo para River. No sé si me acuerdo si ganó un trofeo de campeones, una recopa, algo así había ganado, pero venía muy flojo, aparte con el tema de que había partidos que no se jugaban de local por la pandemia y todo eso, que venía con un quilombo bárbaro el fútbol argentino. Y en 2022 llega el último año de Marcelo Gallardo, donde ganamos la liga, la primera liga de Gallardo. Ahí tenía un buen equipo Gallardo, pero no jugaba tan bien al fútbol. Por eso se termina yendo. Tenía a Quintero, tenía a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, seguían un montón de héroes de Madrid, pero no era el mismo River y se veía un Gallardo desgastado. Ya para 2022 hacía 8 años, 8 o 9 años que estaba en el club. Ya era un montón de años, una locura. Y por eso termina renunciando Marcelo Gallardo, que después se fue a Arabia Saudita. Y bueno, ahí hicimos un análisis de lo que fue más o menos la primera etapa con el muñeco Gallardo como técnico de River. Ahora vamos a lo malo, ¿no? A la segunda etapa que fue espantosa, te diría. Espantosa. Pero bueno, aunque nos duela, creo que era una etapa terminada. Y ahora vamos a repasar un poco lo que fue la segunda etapa del muñeco Gallardo, que volvió también a mitades del 2024. Con un De Michelis que le había dejado un equipo bastante flojo. Y Gallardo me acuerdo que metió un montón de refuerzos cuando llegó. Y vendió un montón de jugadores que había fichado de Michelis. Que bueno, no me voy a poner a analizar la etapa de Michelis, sino fue larguísima. Pero bueno, resumiendo, cuando llegó de Michelis jugábamos un montón. Jugábamos una locura en 2023. Y después fue bajando el nivel hasta que ya no daba más de Michelis y lo terminan echando ahí a mitad de 2024. Para mí lo echan, se va de Michelis porque ya sabía Brito, Di Carlo ahí que iba a venir Gallardo, si no, capaz que se quedaba. Pero bueno, llega Gallardo para hacer su segunda etapa como técnico de River Plate y todos felices porque vuelve al muñeco, se va de Michele de una etapa de un momento que estaba muy mal. Y la verdad que el muñeco Gallardo arranca muy bien. Me acuerdo en septiembre de 2024 que había sido una locura porque le habíamos ganado a Boca en la Bombonera con suplentes porque a los días jugábamos un partido de Copa Libertadores y llegamos a la semifinal. Y encima en la final de la Copa Libertadores 2024 se iba a jugar en el Monumental. O sea, estaba todo encaminado para que River gane la Libertadores en la vuelta de Gallardo. Pero el primer golpe de la segunda etapa de Gallardo, y creo que yo ya ahí empezó a descalibrar todo y ahí empezó una etapa triste para el muñeco. Ya como que de ahí River empezó a decaer, digamos. Que fue el partido contra Atlético Mineiro en Brasil, donde también Gallardo tuvo una mala suerte terrible. Porque Acuña venía jugando muy bien y antes de arrancar el partido se lesiona, tiene que cambiar la defensa apuradamente el muñeco y encima Atlético Mineiro le pega un baile con Daverson ahí, 3-0 nos ganan en Brasil y nos habíamos ilusionado con la remontada en el Monumental pero terminó 0-0. Una tristeza ese partido. Y en ese momento me acuerdo que ya se estaba dudando de Gallardo, pero todos decían, no, todavía no tuvo un mercado de pases bien, hace muy poco tiempo que está, vamos a dejarlo un poco más. Y bueno, arrancó el 2025. Y arrancó el 2025 con todo el muñeco Gallardo, porque fichó a Driussi, fichó a Castaño por 12, 13 palos, fichó a Montiel, a Petzela, al Huevo Acuña, a Maxi Mesa, vuelve Enzo Pérez, vuelve Martínez Cuarta, fichajes como lo de Matías Rojas, Galopo, bueno, más adelante fue eso igual, y empieza el 2025 de River y fue otro año catastrófico. Empieza con el pie para atrás porque perdemos la final contra Talleres en Paraguay, ¿se acuerdan? Ese podría haber sido el primer título de Gallardo en su segunda etapa, pero bueno, no jugamos bien para nada y encima erramos todos los penales. Horrible. Bueno, después de esa final, River empieza a levantar, empieza a jugar muy bien y está invicto casi hasta mitad de año. Aparece Mastantuono como una figura extraordinaria, le mete el gol a Boca Juniors de tiro libre y después se viene un masazo tras otro. Quedamos eliminados contra Platense en la apertura por penales también, estando Mastantuono en ese momento, en cuarto de final, llega el Mundial de Clubes, empatamos contra Monterrey y ahí quedamos afuera básicamente porque al Inter de Italia era imposible ganarle, encima los hinchas de River estábamos ilusionados por lo menos llegar a octavos, cuarto de final del Mundial de Clubes y empatamos con un equipo mexicano.
Ya ahí te decía cómo estaba todo. Después, bueno, perdimos con el Inter, que Martínez Cuarta se hizo expulsar. Encima, en el primer partido me acuerdo que se había lesionado Drussi, se había lesionado Maxi Mesa. También tuvo mucha mala suerte, hay que decirlo, Gallardo en el Mundial de Clubes y en todo este 2025, te diría. Por más que dirigió mal y ya no tenía ideas, tuvo mucha mala suerte. Y bueno, después otro de los golpes que tuvo River en 2025 fue quedar eliminado en cuarto de final contra el Palmeiras, perdió con Riestra en el Monumental, perdió contra Sarmiento en el Monumental, perdió contra Independiente de Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina, perdió contra Gimnasia de La Plata en el Monumental, cosa que antes no pasaba, ¿no? En el primer ciclo de Gallardo, perder contra equipos chicos, por así decirlo, en el Monumental más. Bueno, después perdió el Superclásico contra Boca, aunque yo, para mí, contra Boca, en este segundo ciclo, tanto como en el primero y en el segundo, Gallardo no estuvo en deuda, porque jugó 3 Superclásicos contra Boca, ganó 2 y perdió 1 en esta segunda etapa, y en el primero, bueno, lo tiene de hijo, le ganó las finales, todo. En este sí, perdió contra Boca en la Bombonera, pero en el Monumental ganó y en la Bombonera ganó el primero también, y con suplentes encima. Bueno, después queda fuera con Racing en los octavos final del torneo clausura. No clasificamos a Copa Libertadores, ahí ya se tendría que haber ido. Y ahora nos golea Tigre en el Monumental, nos gana Argentinos Juniors, nos gana Vélez. Y bueno, hasta ahí llegó el ciclo de Marcelo Gallardo, que se termina el partido contra Banfield en el Monumental. Que bueno, el video lo estoy haciendo antes que se juegue el partido, pero bueno, lo voy a subir después del partido para quedar como que lo grabé ahí. Pero bueno, lo que llegue en esta etapa, el final del video, lo estoy haciendo antes. Pero bueno, se vale igual si no he tardado un montón en hacer el video. Pero bueno, muchachos, ahí está. Repasamos un poquito lo que fue la primera etapa de Marcelo Gallardo, lo que fue la segunda y por qué se tenía que ir. Aunque, como digo, duele un montón que se vaya el muñeco. Ningún hincha de River te va a decir que no. Salvo que seas muy anti-Gallardo, por así decir. Pero si yo soy anti-Gallardo, para mí yo soy anti-River. Puedo decir que se tenían que ir, que ya el ciclo no daba para más, porque se le terminaba, se le había quemado la cabeza, se le terminaban las ideas, o no era el mismo que antes. Pero odiar a Gallardo, o no estar triste porque se vaya, es otra cosa. Porque Gallardo nos dio una identidad, nos dio títulos muy importantes, cambió la historia básicamente de River. Pero bueno, muchachos, hasta ahí va llegando el video, si no se va a hacer larguísimo. Espero que hayan llegado hasta acá. Denle un like, suscríbanse, por favor. Para ustedes no es nada, es 1 o 2 segundos que le dan like. Si no están suscritos, se suscriben y me ayudan un montón. Para mí es un montón porque en YouTube es muy difícil crear contenido, pensar la idea de los videos, grabarlo, editarlo, la miniatura, y encima que YouTube no te recomienda un puto video. O sea, es muy difícil. Por eso que con un simple like me hacen un aguante terrible. Pero bueno, no sé si me habrá faltado decir algo. Pasa que ya hablé un montón. En TikTok también hice un montón de videos y está acá, así que, bueno, algo capaz que me haya quedado por decir que ya se me ha olvidado y ya lo he dicho. Pero bueno, ya que no he dicho de muñeco, ¿no? Lo recontramos, lo extrañaríamos y ojalá que en unos años, con un muñeco más renovado en la cabeza, con unas nuevas ideas, se dé una tercera etapa. ¿Por qué no? Las puertas de River para mí del muñeco van a estar siempre abiertas. Gracias, muñeco. Gracias por ser el técnico más grande en nuestra historia. Muñeco, muñeco.